Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o nos escuchan. Es para nosotros un gusto, los locos del podcast, estar nuevamente con ustedes en esta edición de fin de año. Al final es que han sido varios podcasts y bueno, llegamos al final de este 2019. Y bueno, para mí es un gusto estar con mis dos buenos amigos y colegas. Por un lado, Antonio Espinosa desde Mexicali, supongo, ¿verdad, Toño? Hola. Así es, acá estamos desde Mexicali, pasando nuestra primer nevada del año ayer en La Rumorosa. Hace mucho frío, pero aquí estamos al pendiente. Buenísimo, cuidado con los pingüinos, ¿eh? Bueno, y también nos acompaña nuestro buen amigo Santiago Villegas. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo te encuentras? Un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, señores, un gusto verlos. Ahora en el Carmen de Viboral, que es un pueblo a 1 hora y media de Medellín, visitando a la familia en estos tiempos de vacaciones. Como siempre, desde luego, tratando de pasarlo a gusto con los seres queridos. Y bueno, aprovechar de igual manera para dar las felicitaciones a los queridos infotecarios que nos ven y nos escuchan. Esperamos que estén pasando felices fiestas. Ahora sí, este será el último podcast del año. Prometemos regresar el próximo, no se preocupen. Esa es amenaza seguro, ¿que no, chicos? Así es, Reloader. Yo solo quiero hacerle una pregunta a Santiago, a ver si A ver, cuéntame. es que no sé, tienes 50 maletas y las tienes armadas, ¿te da tiempo de deshacer la maleta? La verdad es que me demoro como 20 minutos ya haciendo maletas, o sea, uno se va acostumbrando y en algún momento empecé a revisar técnicas de empacar rápido y sabes, otra cosa es que he ido reduciendo el tamaño de las maletas. Ya para 15 días me voy con una maleta de cabina perfectamente. Entonces es muy importante saberlo hacer con el tiempo. Perfecto. Sí, al final es una serie de prácticas que estás llevando a cabo y yo creo que al final todos los que hemos estado de repente en movimiento, hemos estado en constante movimiento, ya hemos llegado a depurar cierta técnica de empaque y desempaque y de movimiento y incluso hasta en las líneas de los aeropuertos, en las filas, el tratar de avanzar lo más rápido posible. Y han pasado muchas cosas incluso a lo largo de este año, ¿es cierto? Así Es cierto. Pues y de esta década, ¿no? Porque además es que hay que recordar que estamos terminando año y terminando década. Sí, de hecho llegamos ahora al punto de empezar a recordar, de tener una visión en perspectiva de qué es lo que ha venido pasando, cómo lo hemos hecho y muchas otras cosas más que han venido pasando. Incluso hoy en día con las mismas redes sociales y con todo lo que hemos venido trabajando, ¿no? Incluso yo recuerdo que incluso hoy es un viernes, el día en que estamos grabando, y hoy no vi el famoso Follow Friday que era un típico de hacía un tiempo cuando comenzaba Twitter durante esta época, ¿no? Así es, exactamente. Fueron algunas de las cosas que desaparecieron, ¿no? Y es que han desaparecido muchas cosas en tecnología. En esta década, por ejemplo, desapareció el Google Reader. No sé si ustedes alguna vez tuvieron Google Reader, que era el lector de noticias. Uno El lector básicamente de RSS. ahí podía, RSS, exactamente. El RSS apareció hace mucho tiempo, a finales de los 90, pero apenas Google lo aprovechó, cerró uno de esos productos, como Google ha cerrado muchísimos, y nacieron otros que en bibliotecas usamos mucho, como Flipboard o como Feedly, que son curadores de contenido, pero que no lo hacen tan bien o no lo hacían tan bien como lo hizo Google Reader en su tiempo, que son esos productos que uno dice, pues ¿por qué desapareció? ¿Por qué lo votaron? ¿Cierto? Eso es bastante particular. Y lo que tú dijiste ahora, es muy interesante, Saúl. En esta década, digamos, no nacieron, pero se posicionaron definitivamente Facebook, se posicionó WhatsApp, se posicionó Instagram y hoy pues no sabríamos vivir sin WhatsApp, sin entrar una vez al día a Instagram, una vez a la semana a Instagram o tal vez a Facebook. Facebook está en declive, pero eso ha cambiado todo el mundo, incluido el mundo de las bibliotecas, ¿no? Y hoy en día el Instagram juega un Bueno, papel entre como que nacimiento primordial. y surgimiento, ¿no?
Claro. Claro. Bueno, y hablando de los que se han ido, en paz descansen, Google Plus, que también era una de las redes sociales que enterró Google básicamente, ¿no? Después de un tiempo de haber estado trabajando entre los círculos de amigos y el adaptarse. Y bueno, dentro de esas novedades también, TikTok también, que son de las redes que vienen empujando muy fuerte hoy en día, particularmente entre los más jóvenes. Totalmente, ¿no? Y muchas redes nacieron y murieron en esta década, ¿no? Es decir, recuerdo, y a propósito de Facebook, que Facebook se le ha criticado desde hace mucho tiempo el asunto de la privacidad. Recuerdo Diáspora, no sé si ustedes vieron Diáspora, que fue una red social como un Facebook que nació eh, con la promesa de nunca guardar datos de privacidad, de permitir que la gente incluso tuiteara. Bueno, una cantidad de cosas que han pasado y que iniciativas que finalmente pues no cobran sentido o no ganan suficiente audiencia. Y otras cosas que sorprenden mucho es que en esta década nacieron cosas tan icónicas, pues precisamente como los celulares Android que hoy usamos tan naturalmente. El primer Android, digamos, lo compró Google a finales de los 2000 y apenas en el 2010, 2011 empezaron a posicionarlos dentro de sus teléfonos. Y eso también sí que ha cambiado la forma en la que la gente consulta información y eso toca a las bibliotecas, ¿no? Y muchos otros se reinventaron, ¿no? Claro. Como el caso de Wikipedia, que todos veíamos que iba hacia abajo, que era un desorden, y ahora la reestructuración que traen y la forma en recuperar la información, creo que muy bien por ellos, por los que supieron reestructurarse y renacer. Así es, eso es Bueno, hablando de fundamental, que creo que nos interesa como bibliotecario. De estas herramientas, claro, hablando de estas herramientas, yo hablaría de dos más. Una, Delicious, que era para tener marcadores sociales, no sé si la recordarán, que por ahí, Claro. por mucho tiempo, a principios de la década, incluso fue muy fuerte, y posteriormente dejamos de escuchar de ella. Y por el otro lado, los famosos gestores de referencia, ¿no? Se vino hacia arriba lo que es Mendeley, RefWorks, Zotero, estos tres gestores que se han venido hacia arriba. Incluso Mendeley, que después de haber sido software libre por mucho tiempo, fue comprado por por Elsevier, el gran proveedor. Claro. Entonces, todos estos de igual manera nos impactan directamente. Y finalmente, pues una de las grandes compañías del entorno, que hoy en día está comprando a sus competidores y algo más, me refiero a ProQuest, ProQuest Ex Libris, que también es una de las compañías que viene pisando fuerte, muy fuerte, que incluso hasta hace muy pocos días compraron a Innovative Interfaces, que es una compañía dedicada a los CLS, ¿no? Y que previamente igual compraron a Ex Libris Company, ¿no? Los desarrolladores del famoso Aleph, que es un software de gestión de bibliotecas de igual manera. Claro. Así es. Y hablando de Aleph, ¿qué me dices de los catálogos automatizados, la evolución que han tenido? Hoy en día ya prefieren las mismas instituciones generar su propio catálogo, tener una herramienta abierta para ellos hacer sus mismas necesidades y ya no depender de lo que les ofrezca un catálogo más limitado, ¿no? Atender como que más directo a las necesidades de cada institución. Y se ha notado la evolución de los OPACs, de los catálogos públicos, como hoy en día están hechos más a la comunidad que atienden. Allí vienen cosas interesantes, Toño, déjame decirte. Hablemos un poco de Alma, por ejemplo, que es un producto ProQuest Ex Libris, que incluso ya incorpora inteligencia artificial y nos da un análisis del retorno de inversión de las colecciones, de lo que se ha gastado en la biblioteca. Es muy interesante, es una herramienta que viene fuerte. Y por el otro lado, hablar un poco de Folio también, que de igual manera inició como software libre y hoy en día pertenece a EBSCO Information Services. Entonces son dos grandes, dos monstruos del ambiente bibliotecario que vienen pisando fuerte también. Y hablar del posicionamiento de COA. Yo creo que en estos últimos años, en particular en los 2 últimos años de esta década, COA como software libre para bibliotecas sí que se ha posicionado. Creo que falta, y es un reto para la próxima década, un desarrollo, digamos, más colaborativo en términos de lo que se puede hacer con COA, porque hay muchas instituciones pues instalándolo, pero no hay una comunidad bibliotecaria que pueda decirse que trabaje
de programadores o de bibliotecarios que trabajen en desarrollar conjuntamente esas nuevas versiones de COA, sino que cada institución lo adapta y lo instala y digamos se pierde un poco cada uno en su individualidad, ¿no? Así es, Sí, fíjate que es interesante, totalmente. perdón, Saúl. Sí, dale, dale, Taño. El caso que yo tengo como experiencia fue el caso de la Universidad Autónoma de Baja California, donde recientemente, 2 años, 3, se migró a COA, y la verdad es que el equipo que tiene la universidad en cuanto al desarrollo del mismo ha sido muy interesante. Se han creado muchísimas herramientas con el mismo software, el cual ha llevado a que se involucren otras áreas, a que se piense en un repositorio institucional, se está generando un catálogo de autoridades. La verdad es que ha sido muy, muy benéfico el que se haya migrado al COA, como tú dices, y es muy amigable, muy, muy fácil de entender y de guiar. No necesita ser un experto, y también al mismo tiempo, tanto la herramienta interna como a lo paga los usuarios, es muy fácil el poder trabajar o buscar con COA. Hablando del ambiente latinoamericano, incluso la UNAM ya hace pruebas y está tratando de migrar de alguna manera una parte de sus catálogos a COA, lo cual se vuelve muy interesante. Hablando en términos del potencial y de la robustez que puede proveernos un sistema como estos. Pero también tocaste otro punto interesante, sí, es el hablar de los repositorios, que también parece que se han puesto de moda en la última parte de esta década, ¿no lo creen? Definitivamente, y hay bastantes proveedores que están ofreciendo soluciones. Yo recuerdo que creo que es Greenstone el que en algún momento se iba a volver como un estándar de código abierto, pero realmente como los repositorios no son mi área, no sé si finalmente pasó, si se están usando nuevos software. Sí tengo muy buenas amigas bibliotecarias en Cataluña que trabajan con el tema y les podríamos preguntar. Aquí lo que Pues ha sería detenido un buenísimo, ¿eh? poquito, ha frenado un poco el avance, que yo lo que he visto acá en México es el costo, porque sí, la programación y todo lo que es la infraestructura que se requiere para el repositorio, hasta donde yo me quedé en la universidad, nos salía bastante caro como para que de repente las autoridades se enfoquen y crean en que un repositorio es más importante que la matrícula o que la infraestructura. Sabemos bien que muchos de nuestras autoridades universitarias no saben nada de biblioteca, es la realidad. Bueno, Definitivamente. igual hablando de software libre, particularmente en el área de repositorios, me parece que DSpace ha sido el que ha triunfado particularmente. Sin embargo, sí que veo hoy en día una dispersión total. Esto es, todas las instituciones desean tener un repositorio, sin embargo, no ha habido una alineación en torno a políticas, desarrollo e incluso en torno al mismo desarrollo de la propia aplicación. Ha pasado un poco como los inicios de COA en un principio. Y bueno, ahora yo esperaría básicamente que pudiéramos tener esa alineación por parte de las diferentes instituciones utilizando alguna herramienta o una serie de herramientas. DSpace es una muy buena, creo yo, y creo que seguirá consolidándose de alguna manera durante la siguiente década o durante los próximos años. Claro. Sí, esa es la Bueno, tendencia. Y yo tengo que también, decir que además, perdón, Santi. dale, no te preocupes. Estaba diciendo que además del software, mucho que ha cambiado son también las orientaciones de las asociaciones bibliotecarias y cada vez las veo más visibles, ¿no? No solamente el IFLA a nivel internacional, sino las asociaciones locales, porque creo que la tecnología nos ha permitido conectarnos más a todos y estamos trabajando más. Como Creo que Ascorgi, ¿no? sí, así es, así es. Ascolvi ahora está trabajando mucho más fuerte, conectándose con muchas asociaciones. Ahora tiene alianzas con la APGRA en Argentina y está trabajando, entiendo, con hacer otras alianzas directas con las asociaciones mexicanas y otras. Y definitivamente, pues vemos cómo han logrado más, de alguna manera podemos llamarlo patrocinio de las grandes marcas, si bien no directamente, pero ya estas grandes compañías que se están volviendo cada vez más monstruosas, como bien lo dijiste ahora,
están comprando las grandes a las pequeñas, pues están interesadas en que las asociaciones de quienes toman las decisiones en bibliotecas estén con ellos. Y veo mensajes cada vez más grandes de ellos, de las grandes empresas, en los eventos que organizan las asociaciones. Ese tal vez es un cambio, no sé si tan positivo, pero que puede generar algunos réditos para los bibliotecarios. Sí, yo creo que esto vino un poco a más y particularmente en el ámbito latinoamericano, al haber tenido a dos representantes latinas en dos asociaciones muy grandes. Una de ellas, IFLA, particularmente a Gloria Pérez Salmerón, que es de habla hispana, Sí. y también a Loida García Febo, quien estuvo dirigiendo la American Library Association. Entonces, creo que ellas dos, de alguna manera, vinieron a poner un poco los focos sobre toda la comunidad hispanohablante. Y no solamente para sus respectivas áreas, ¿no? Porque finalmente, hablando particularmente, American Library Association cubre buena parte de Estados Unidos, pero que también tiene por ahí una serie de subdivisiones, como puede ser Reforma, que atiende a la comunidad hispana. Y por el otro lado, de igual manera, tener a una Gloria Pérez Salmerón por ahí en IFLA, atendiendo los temas globales, pero que también ha venido a darle una atención particular al área latinoamericana e hispanohablante, creo yo. Correcto, definitivamente. Yo creo que la visibilidad que en particular le dio Gloria Pérez Almerón a IFLA es muy importante en términos de comunicación, y eso sí que ha cambiado el mundo de las bibliotecas. Y de hecho, estoy haciendo un ejercicio, voy a empezar a publicar en Twitter a partir del lunes, algo que en Infotecarios replicaré, y es un ejercicio de tomar los títulos y las etiquetas de los blogs que más consultamos en el mundo de las bibliotecas y ver cómo han cambiado las palabras claves en los últimos años más usadas en los titulares o en las etiquetas. Y uno ve cómo comunicación a propósito y marketing va cobrando importancia y mercadeo va cobrando importancia con los años, porque ya entendemos, hace unos años no entendíamos que teníamos que comunicar lo que hacíamos porque éramos absolutamente necesarios. Ahora que tenemos unos competidores tan grandes, pues Ahora somos indispensables. ahora somos indispensables, pero todavía no saben que lo somos, ¿cierto? Ese es el punto. Entonces, básicamente uno ve cómo van creciendo esas palabras y eso es interesante, ese ejercicio, lo estaré publicando, espero que en Infotecarios, antes de finalizar el año, el ejercicio completo o después de los tweets a principios del año entrante. Felicidades. Perfecto. ¿Algún Chicos, hashtag o algo en particular? Sí, lo que te decía de la comunicación, porque el asunto es ese, que hablando de cómo las presidentes, en particular Loida García se concentró en el advocacy, en la defensa de las bibliotecas, y Gloria Pérez en la comunicación y en la estrategia, pues es porque esos dos puntos son el tema de conversación clave desde hace unos 3 o 4 años hacia acá en las bibliotecas. chicos, yo me tengo que retirar, tengo una reunión, como ustedes saben, y bueno, pues los dejo aquí en línea como siempre. Quiero agradecer mucho a Saúl la experiencia de la FIL, que nos la pasamos increíble ahí en Por Guadalajara. supuesto. Comprobamos que sí estamos locos, Bien. y, y bueno, pues desearles feliz año, a ambos y a todos los que nos ven en Infotecarios y darles el mensaje de que unidos podemos hacer más generando este tipo de comunicación y de información viral, que no dejen de compartir. Y bueno, pues nada más por mi parte, muchas gracias por dejarme ser parte de este gran proyecto y por compartir con ustedes tantas ideas y por dejarme aprender de ustedes en cada uno de estos podcasts. Muchas gracias, muchachos. Los veo el año que entra. Sí, gracias. Nos Te vemos, estás Antonio, el convirtiendo próximo en un año. influencer, Toño. Total. Déjanos tu cuenta de Twitter, Toño. Pues mi cuenta de Twitter es @AEspinosaRivas. Ahí me pueden seguir. Muchas gracias a todos y seguimos. Acuérdense que siempre todos en cada una de las bibliotecas somos mucho más que libros. Nos vemos pronto. Genial. Gracias, Antonio. Cuídate mucho y feliz Gracias. año. Felices Igualmente. fiestas. Pues bueno, Antonio, nos veremos el año entrante, espero. Así Mexicali, es, Medellín, en donde Santi. sea. Bye bye. Bueno, y te decía, Saúl, para que vamos cerrando el podcast, ¿no? Porque
si no nos extendemos también una década hablando de la década pasada, que Por definitivamente supuesto. el énfasis en la comunicación ha cambiado, ¿no? Y a propósito de eso, tú Querías, muy juiciosamente hiciste un recuento de las cuentas y de los blogs, o de los blogueros, mejor, que en Twitter comparten mejor información de bibliotecas, ¿no? yo dejé solamente algunos y la verdad es que me gustaría que para quienes nos leen, nos ven y no, nos escuchan, puedan por ahí compartirnos de igual manera algunas sugerencias, ¿no? Yo por ahí tengo algunas sugerencias, creo yo. Claramente, al final daremos unas más, pero inicialmente yo creo que hay algunas cuentas que son muy interesantes de seguir. Por supuesto, de quien hablábamos hace un momento, tanto Gloria Pérez, tanto Loida, por ahí estarle siguiendo, pero de igual manera hablar un poco por ahí de varias cuentas, ¿no? Una de ellas, la de Julián Marquina, que esa me parece se ha vuelto un básico hoy en día para quienes estamos en este ámbito de la información, ciencias de la información, documentación, bibliotecas, archivos y museos incluso, que es por ahí la cuenta @Julián Marquina. Y de igual manera, por ahí un blog que es interesante. Soy bibliotecario, ya llevo un largo recorrido, algunos años, digamos que mucho más incluso que bibliotecarios y que infotecarios, y por ahí su cuenta es @sbibliotecario en Twitter. Una más, pues nuestros hermanos, en la versión española, bibliotecarios, @bibliotecarios, que eso es uno muy interesante de igual manera. Y algo que la verdad me tiene muy feliz y la verdad me siento muy contento es ver que han surgido proyectos a partir de Infotecarios, ¿no? Y entonces de esos proyectos que han surgido, pues nuestro amigo Fernando Ariel López, su cuenta es por ahí, @Fernando_López, es uno de ellos, y uno de sus proyectos, @Aprender3C. Entonces, esos dos proyectos también, o esas dos cuentas, vale la pena estarlas siguiendo. Y hablando un poco del aspecto argentino, por ahí, pues no podríamos dejar a un lado lo que sería la Biblioteca Nacional de Argentina. Su cuenta es @BCN Argentina. Y de igual manera, pues un poco por orgullo patrio, por llamarlo de alguna manera, creo que es una de las bibliotecas más fotografiadas en los últimos tiempos, o por lo menos en esta década, que fue la Biblioteca Vasconcelos en México. Ellos tienen una cuenta un poco complicadita, pero bueno, por ahí es @VSCLS. Esas serían algunas de las cuentas. No sé si tú agregarías alguna, Sí, querido yo Santi. agregaría tal vez un par. Yo diría que en particular uso mucho infobibliotecas. Infobibliotecas, supongo que tú conoces la revista que editan eh, Claro. periódicamente, pero ellos tienen una presencia en redes sociales muy interesante, así tal cual @infobibliotecas. Están en Twitter, están en Instagram, están en otras redes y están publicando constantemente no solo lo que tienen en su revista, sino más allá de ella. Y a mí en particular en la red de bibliotecas de Medellín, pues no por ser de Medellín, pero porque han hecho un ejercicio muy interesante de redes sociales que tendríamos que aprender a, digamos, no copiar, pero algunas de las formas en las que comunican lo que hacen, algunas de las cuestiones gráficas, de las audiovisuales, son muy interesantes si somos bibliotecarios y queremos reforzar nuestra presencia en redes sociales. Son @redbibliotecas, así tal cual, en Twitter @redbibliotecas, ustedes encuentran la red de bibliotecas públicas de Medellín y el área metropolitana. Ahí van a ver que es una red que hoy tiene no solamente bibliotecas en Medellín, sino en todo el departamento, son más de 120 bibliotecas y están publicitando todo el tiempo información respecto de las actividades que se hacen en toda la red. Entonces, esa es bien interesante, así como la Biblioteca Pública Piloto, que ya es otro tema que tiene pues Que mucho tenemos protagonismo. ahí pendiente, ¿eh? Sí, ese es otro tema que tenemos pendiente, es @bppiloto, pero de eso quiero que hablemos con la directora que ya está programada para en enero o en febrero acompañarnos. Buenísimo. Bueno, pues son muy buenas cuentas finalmente. Creo que también se nos va por ahí el de la IFLA, @IFLA me parece que es el de ellos. Igual para estar siguiendo, incluso por ahí que su próxima reunión será por ahí en Irlanda, si no mal recuerdo, el próximo año, que también
estaba por ahí una convocatoria para estar como voluntario, que también vale la pena estar siguiendo por ahí. La retuitamos incluso en su momento por ahí en la cuenta de Infotecarios, @Infotecarios también, que esa no se la pueden perder de igual manera. Y bueno, esas son creo que algunas de las recomendaciones. Para quienes nos ven, nos leen o nos escuchan, pues de igual manera pueden aprovechar este foro para hacer sus respectivas recomendaciones y ampliar esta pequeña lista para que Por deje de favor, ser pequeña y se convierta en una gran lista y un gran networking que podamos hacer en conjunto. por favor, que así sea. Que así sea. Y definitivamente agregar más, que cada vez sean más los bibliotecarios que comunican lo que hacen, creo que es el reto en 2020 o lo que hacemos, y que las bibliotecas también encuentren nuevos usuarios a partir de estos medios digitales. Por supuesto. Y bueno, aprovechando un poco antes de irnos, me gustaría mencionarte algunas de las entradas más consultadas dentro de Infotecarios, que incluso tú te encuentras en una de ellas. Cómo navegar en la dark web. Ese post ha sido buenísimo, ha tenido bastante impacto. Hoy en día también, como te habrás dado cuenta y hablábamos un poco de tecnologías, creo que nos olvidamos hablar un poco también de los aspectos de voz y tecnologías de voz que han venido cambiando hoy en día, los asistentes, tanto el de Siri como Google por ahí. Entonces, aplicaciones de conversión de texto a voz es otro de los posts que están por ahí más consultados dentro de Infotecarios durante este año. Y lo que mencionábamos de igual manera, el aspecto de repositorios. 10 repositorios peruanos de tesis que debes de conocer, que también eso es un básico hoy en día. Las tesis completamente libres, accesibles para todo público, es algo bien interesante. Y particularmente desde nuestra sección de firmas invitadas, hablar de la guía para prevenir, detectar y responder al plagio académico en la universidad. Ese es otro de los posts. Entonces, ahí hay un poco de contenido para entretenerse en estos días de igual manera. Nosotros volveremos para el próximo año, pero una recomendación para poder leer en estos días de parte de Infotecarios. Pero por favor, que así sea. Y yo creo que casi todos esos posts, al menos si los recuerdo bien, están tan actualizados como cuando se escribieron. O sea, pueden perfectamente ser consultados ahora. Tal vez podríamos echarles una mirada quienes somos los autores y cambiar lo que sea necesario, pero creo que vale la pena leerlo. Además, hay que decir, en 2020 se viene un año de muchos retos y se viene una década de muchos retos para los bibliotecarios, en el que Infotecarios espera seguir estando o esperamos seguir estando, y que yo prometo ya, Santiago Villegas, este fue el año en el que en 2019 me retiré un poco de las redes, me retiré de Facebook, de Instagram, o sea, solo me volví consumidor. Quise como tomar otra perspectiva. Si ustedes ven en mi Twitter hasta el año pasado, venía publicando varias veces al día. Este año creo que he publicado 2 veces al mes máximo, y creo que no he publicado en ninguna otra parte. Entonces, ya aprendí mucho de esta experiencia, me parece muy interesante porque aprende uno a leer las redes de una manera diferente. No es necesario mostrarlo todo, no es necesario contarlo todo, es necesario crear vínculos profundos, y creo que eso lo reforzaré con un retorno a redes de una manera diferente el año entrante. Infotecario sea seguramente la plataforma para hacerlo. Nosotros encantados, ya sabes, Santi. Y claro, hay una serie de retos muy interesantes. Ya lo hablábamos desde el podcast pasado incluso. Estamos por concluir un año, pero más allá de concluir un año, también estamos por concluir una década. Entonces viene el momento interesante para poder visualizar, para tener esa visión de futuro, comenzar a planificar y trabajar en qué es lo que esperamos. Me da la impresión que los profesionales de la información en términos generales cada vez están teniendo mayor presencia. Sin duda hace falta un poco más y bueno, para ello también hace falta que más profesionales se encuentren activos en este ámbito de las redes sociales y en todos los diferentes medios, no solamente las redes sociales. Incluso yo recuerdo haberte visto por ahí en televisión en Medellín particularmente, entonces creo que esos son parte de los ejercicios que son muy saludables y muy recomendables para tener mayor exposición y una mejor visualización del trabajo que se lleva a cabo dentro de las unidades de información, museos, archivos, etcétera. Totalmente, tenemos mucho que contar y mucho que hacer como bibliotecarios, y eso hay que ponernos en la tarea de hacerlo. Es decir,
Estamos en una década en la que ya somos conscientes que la privacidad tiene un valor fundamental, pero también que se ha perdido, y que las bibliotecas tienen mucho que hacer en ese ámbito de, digamos, no diría recuperar la privacidad porque no creo en ella, pero sí de garantizar que los datos se usan de la manera correcta por las instituciones, que se respetan, que tenemos acceso a los datos de gobierno de manera segura, concreta y sana, que tenemos acceso a los datos y a la forma en la que usan nuestra información las empresas, y creo que la biblioteca es un medio para lograrlo, que además tenemos la tarea de alfabetizar en lectura crítica, no solamente en alfabetización informacional y mediática, sino tenemos que recuperar esa alfabetización básica en las bibliotecas, y sobre todo en lo relacionado con lectura crítica. Creo que en esta década eso es fundamental. Pero hablando de ese tema, Saúl, hay una estrategia planteada por IFLA, básicamente fue de las últimas logros de Gloria Pérez Salmerón, o de la presidencia de Gloria Pérez Salmerón, que habla de unas partes clave, ¿no? De unas áreas clave al menos de los primeros años de la próxima década. ¿Cuáles son esos? Sí, claro, tenemos por ahí 4 puntos que incluso más allá de haber sido la parte con la cual concluye Gloria Pérez, creo que es el corolario y creo que es el inicio también de una nueva era o de una nueva administración. Y son 4 puntos los que plantea, que incluso estos 4 puntos se encuentran por allí en un post en Infotecarios de igual manera, que es el que está relacionado con sociedades alfabetizadas, informadas y participativas. Una estrategia que genera por ahí la IFLA en este periodo 2019-2024, ¿no? Parte del arranque de esta nueva década, y son 4 puntos básicos, ¿no? Que es reforzar la voz global de las bibliotecas, inspirar y mejorar la práctica profesional, conectar y fortalecer el sector y optimizar nuestras organizaciones. Son puntos básicos, creo yo, en los cuales a veces creo que perdemos un poco, perdemos de vista, pero que sin lugar a dudas pueden ayudarnos a tener mejor puerto y a tener una mejor planificación durante esta próxima década. Pues quedémonos con esa tarea, ¿no? O sea, para empezar lo antes posible, si todavía no pueden porque están en fiestas y hasta el 1 de enero van a estar un poquito mareados, o pasando algunos excesos en bebidas, pues no hay problema. El primero O de en enero comidas también, o en comidas también, que nos ha pasado, nos ha pasado. Empiecen el 2 de enero. El 2 de enero arrancan con estas tareas de conectar, de avanzar, de evolucionar juntos en el mundo de las bibliotecas. Yo tengo que decir gracias, Saúl, por esta oportunidad de poder compartir, a pesar de no estar en redes y de no haber publicado este año, pues compartir con ustedes y conversar con ustedes me ha dado mucho. He aprendido muchísimo, he conectado con personas muy interesantes, y espero seguirlos acompañando en 2020. Yo creo que hay mucho que agradecer antes de cerrar. Yo creo que y en este proceso de planificación de igual manera, esas 3 macro tendencias que nos rodean hoy en día, ¿no? Inteligencia artificial, Big Data y el Internet de las cosas. Son 3 macro tendencias que hay que tener en cuenta, adicionales a estas perspectivas de futuro que plantea la IFLA, y tenerlas muy, muy bien fijas por ahí en el camino, porque creo que también de alguna manera nos van a afectar, como se dice por ahí hoy en día, ¿no? Muchos de los trabajos en los que estaremos en la próxima década, probablemente hoy no. Entonces hay que estar muy atentos, seguir actualizándonos y seguir trabajando en esa visibilidad que le podemos dar a la biblioteca como profesionales de la información. Finalmente es el seguir actualizándonos y conociendo lo que se va presentando día a día. Y nada, pues agradecerte particularmente, Santi, no solamente a ti, a Toño, que nos acaba por ahí de dejar, pero bueno, a todo el equipo, agradecerles a todos realmente. Yo básicamente me dedico aquí un poco al tema de gestión, el resto creo que infotecarios somos todos, entonces agradecer a todos, a cada uno de ustedes, quienes nos leen, nos escuchan, quienes participamos del otro lado también, generando contenidos, agradecerles. Creo que ha sido un buen año en el cual hemos tratado de estar ayudando de alguna manera a visibilizar la profesión, como lo hemos venido haciendo ya desde hace algunos años, y esperamos seguir trabajando en la próxima década. Que así sea, que aparezcamos en la lista de influenciadores de las bibliotecas en 2020 y
y podamos hacerlo de manera positiva, ¿no? Porque eso es lo más importante por la profesión. Pues un abrazo para todos, felices fiestas, feliz 2020, feliz década, que podamos hacer un súper especial. Bueno, ya veremos desde qué cadena mundial de noticias haremos el especial en 2030, juntos tal vez, Buenísimo. para darle la bienvenida a la otra década. Un abrazo y muchas gracias. Por supuesto, agradecer a todos. De igual manera, felices fiestas, felices excesos, y quienes no están en los excesos, de igual manera, felicidades. Que pasen un feliz año nuevo en compañía de todos los seres queridos, que lo pasen de la mejor manera y que lo empiecen de una manera mucho mejor. Entonces, un fuerte abrazo para todos y cada uno. Queridos infotecarios, es un gusto el estar compartiendo con ustedes. Cada uno de nosotros creo que somos un infotecario en potencia, y bueno, pues agradecer a todos por su confianza y por seguirnos en las diferentes redes sociales. Y como diría por ahí Toño, ¿no? Antes de irnos despidiendo por ahí, y como tú bien lo dices, ¿no? Hay que darle un poquito de cariño a las cuentas. Si les gusta, denle un poco de cariño, y como dice Toño, bueno, si le gusta, recomiéndoselo a su mejor amigo, y si no le gusta, recomiéndelo a su peor enemigo, ¿no? Entonces, a seguir por ahí trabajando. Así nos veremos. Un abrazo y nos Venga. siguen en todas partes. Un abrazo y hasta la siguiente. Chao, chao. Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.